especial. Hugo Santos y Javi al frente, con análisis letal. Desde el sur de la Florida, venimos a hablar de finios partidos y el rival a enfrentar. Mundo Dolphins, todo sobre el mar, la pasión de los fans aquí en un lugar. Juega las noticias, no hay nada igual. Es Mundo Dolphins, el podcast ideal. Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast en español de los Delfines de Miami. El refranero español es muy sabio y dice una y no más Santo Tomás cuando queremos expresar algún error que no debe volver a repetirse. Pues este mismo refrán lo podemos aplicar, pero a la inversa, al primer partido de pretemporada de los Dolphins, porque efectivamente fue una y no más Santo Tomás. Un drive bueno, un drive de Malik Willis y del equipo titular, un drive que los ilusionó y luego nada más. Todo lo demás fue un desastre, no volvieron a repetir ningún acierto, hubo escasos aciertos y bueno, esa es la sensación con la que terminamos ese primer partido de pretemporada frente a los Commanders, que sirvió para quitarnos un poco el gusanillo y bueno, para lo que hemos venido aquí a hablar hoy, el equipo habitual de Mundo Dolphins, como siempre, desde Murcia. Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Hugo, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, yo no sé tú, aquí con muchísima calor y bueno, después de ver el partido ya, como dices tú, con mucha ganas de ver el primer partido, sacaremos nuestras conclusiones y esto acaba de empezar, pero con la ilusión de que aunque sea un partido de pretemporada ya estamos viendo a nuestros jugadores en acción, que es lo que queríamos. Y Javi, tú desde Málaga, como me imagino que compartes calor, como en el resto de España, pero ¿qué sensaciones de ese drive inicial, de ese reencuentro con los Dolphins, qué sensaciones has tenido? Hola, buenos días, tarde, noche. Pues, a ver, ¿qué decir? Es complicado, porque fue como que casi prefería no haber visto el partido, o sea, realmente. Entonces, sí, muy buen primer drive y hasta ahí. Entonces, bueno, esperemos que la cosa vaya mejorando, porque como así sea el año, se va a hacer muy largo. Bueno, pues sí, eso parece. De todas formas, yo creo que Hafley, Sullivan y compañía han tomado nota porque después de este primer partido ha habido movimientos, siguen buscando opciones para mejorar la plantilla, por lo menos darle profundidad, porque creo que luego lo comentaremos en detalle. Una de las cosas que ha quedado claro es que eso, tenemos un equipo titular que puede ser productivo, más o menos solvente, pero es verdad que estamos a una o dos lesiones de caer en picado, ¿no? O de tener ese récord tan desastroso que todo el mundo nos pronostica. Pero bueno, siempre hay brotes verdes, hay cosas que nos ilusionan y como vamos a seguir ya la tónica habitual de todas las temporadas de Mundo Dolphins y como digo que ha habido mucho movimiento en los despachos, pues vamos a comenzar con las ya tradicionales Fin News. Miami Dolphins, can you dig it? We're gonna rock, we're gonna roll. Miami Dolphins, can you bring it into the Super Bowl? Miami Dolphins, can you feel it? Can you feel it? Getting down, getting it done. Miami Dolphins, can you bring it? I said we're number one. We're the team to beat. Other teams can't take the heat. Miami Dolphins, can you dig it? We're gonna rock, we're gonna roll. Miami Dolphins, can you bring it into the Super Bowl? Y para comenzar con esta sección de noticias, vamos a ir en orden porque luego hablaremos en profundidad. Uno de los aspectos que dejó más preocupados al staff técnico, a los aficionados del conjunto de los Dolphins, es la figura del QB2, porque nuestros dos quarterbacks suplentes, tanto Quinn Ewers como Cam Miller, tuvieron una actuación bastante desafortunada y además Quinn Ewers arrastra problemas físicos, se va a perder los próximos entrenamientos, seguramente el próximo partido de pretemporada frente a Giants, y los Dolphins reaccionaron inmediatamente y el 16 de agosto anunciaban
que volvían a firmar al quarterback Matt Gronowski, un jugador que había hecho el training camp con el equipo de Miami, un jugador que se presentó al draft de esta temporada, que no salió drafteado, que conoce un poquito ya el playbook de Bobby Slowick, nuestro coordinador ofensivo, y ese mismo día también los Dolphins anunciaban que fichaban al middle linebacker Cam Riley, un jugador pues joven. Este es un patrón que se repite en todos los fichajes de los Dolphins de estos últimos días, joven con poca experiencia en la NFL, un jugador que fue agente libre no drafteado firmando inicialmente por New England Patriots, luego ha pasado tiempo en el Practice Squad de Tennessee y a la vez, para hacer hueco en el roster a estos dos jugadores, anunciaban que Jamari Slayer, el offensive line que firmábamos esta temporada, era incluido en Injury Reserve, que se va a perder el resto de la temporada, y también el corte de Ethan Robinson. Santos, movimiento lógico el de Gronowski, por la preocupación que nos ha dejado el puesto de quarterback 2, por la lesión de Ewers, porque alguien tiene que jugar estos partidos y no arriesgar la salud de Malik Willis. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que un conjunto de todo, ¿no? Vimos lo que ocurrió después de ese primer drive estupendo, que luego comentaremos del partido, y cuando salieron los quarterbacks suplentes, bueno, también es verdad que hay que decir que jugaron con luego línea ofensiva y demás jugadores también de suplentes del equipo que no le dio la protección adecuada, pero creo que lo que vimos de los, sobre todo de Ewers, ¿no? Porque el año pasado dejó buenas sensaciones, parecía un muy bueno brote, ¿no? De un quarterback que podía ayudar al equipo, que podía, incluso al final, aunque eso fuera los últimos partidos, relegó a todo al banquillo y había bastantes esperanzas de lo que se había visto. De verdad que la actuación del otro día fue bastante mediocre, incluida también después que del tercer quarterback, y yo creo que hubo preocupación, aparte por la lesión, hubo preocupación del rendimiento que dieron los dos quarterbacks cuando salieron a jugar. Muchas intercepciones, mala toma de decisiones malísimas. Hubo un pase de Ewers que no sabemos muy bien a dónde quiso lanzar porque no había nadie. No sé, unas sensaciones muy extrañas a pesar de estar en pretemporada. Y bueno, Gronowski, que hacía prácticamente 3-4 días que le habían cortado los Dolphins, que no habían contado con él, han vuelto a recuperar. Creo que también ha estado mirando al quarterback de la UFL, campeón con los Louisville Kings, Rogers, y veremos a ver si terminan finalmente haciendo roster en el equipo, aunque sea para esta pretemporada, suponiendo que igual se perderá algún partido por esta lesión que ha tenido en el partido, este primer partido de temporada. Efectivamente, han realizado pruebas con diversos jugadores de diversas posiciones y con varios QBs de la UNFL. Y también te quería preguntar, antes de pasar a ver la opinión de Javi, porque es ya una maldición en el conjunto de Florida que firmamos a un línea ofensivo y sin empezar la temporada regular se lesiona y se pierde el resto de la temporada. Ahí también necesitamos ayuda y seguramente con los cortes de otras franquicias, cuando se vayan anunciando los cortes, pues igual repescamos a alguien, ¿no? No lo verías factible tú, ¿no, Santos? Sí, además, en las pruebas que estamos haciendo prácticamente a diario, porque ya la lista es interminable, creo que el otro día se realizaron 5 pruebas a jugadores, 3 de ellos eran de línea ofensiva, 2 guards y un tackle, con lo cual evidencia la necesidad que tiene el equipo en esa parte del equipo, en esa línea ofensiva, y en la que creo que lo que menos tienen es o lo que piensan que para el problema es en los suplentes, ¿no? Como has dicho tú antes, el equipo titular bastante bien, pero en cuanto sale uno de los suplentes, ese nivel baja muchísimo. Si encima se te lesionan, pues es evidente que pues, siguen probando jugadores sin encontrar esa calidad, ¿no? O esa calidad, por lo menos, de un equipo suplente que dé un mínimo de calidad. Muy bien, Javi. ¿Qué opinión tienes tú de todo esto que estamos hablando? ¿Qué te parece la vuelta o la reincorporación de Gronowski? Estas pruebas que se están haciendo a QBs de la UFL. ¿Cómo valoras esta situación del QB2 de Miami? Bien, bueno, de Ewers, a ver, estamos todos de acuerdo en que hizo un mal partido, que 1 de 8 precisamente no es nada bueno. Y bueno, luego después ya han salido noticias como que tiene
la firma de Gronkowski es porque que tiene una lesión en la ingle, que no sabemos cuándo va a estar recuperado, a pesar de que hoy ha estado realizando algunos lanzamientos, pero no entrena. Y se ha sabido también que, según ha comentado Eagles, jugó con esas molestias en la ingle. Entonces, bueno, podría cobrar un poco de sentido el que tuviera tan mala actuación como bien habéis dicho. Se suma el jugar con toda la línea suplente, con los receptores suplentes, etcétera. Y encima, pues con molestias en la ingle. Entonces, bueno, no vamos tampoco aquí a tirarlo a los caballos y ya defenestrar al pobre de Eagles. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va la cosa y cuánto tiempo tarda en recuperarse de la ingle. Se ha probado, como bien habéis dicho, aparte de traernos a Gronkowski, se ha probado al quarterback titular de los Louisville Kings, que son los campeones de la UFL, y a otro undrafted que viene precisamente de Packers, que es Kyron Drones. Entonces, bueno, vamos a ver si yo creo que irán a por el de Packers al final. Pero bueno, ya, a ver, ya fuera de broma, a ver qué es lo que ocurre. Pero sí, lo que comentáis de las pruebas es algo que está siendo una constante. Quieren tanto Hafley como Sullivan tener ahí su propio tape de los jugadores, realizándole pruebas in situ y así vamos. O sea, el otro día 5, ayer fueron 6 jugadores y por lo bueno, hoy no porque en la práctica conjunta con Giants, pero seguramente en los próximos días tendremos muchas más pruebas con jugadores en diferentes posiciones y posiblemente la de QB sea una de ellas. Drones, un jugador que firmaron los Packers y que muchos seguidores de los Packers decían que era Malik Willis 2.0, que tiene unas características similares, no tiene el nivel de Malik Willis ahora mismo, pero es un quarterback corredor, un dual threat quarterback que quizás para la idea de los Dolphins o para el tipo de QB que tienen los Dolphins podría ser una idea positiva probarlo en este entorno, en un entorno ofensivo creado para un QB como Malik Willis, porque lo hemos comentado aquí otras temporadas. No tenía mucho sentido, por ejemplo, tener a Tua Tagovailoa de QB1 y tener de suplente a Zach Wilson, que era un QB, por ejemplo, diametralmente opuesto o con unas características pues totalmente diferentes a las de Tagovailoa y que una lesión de Tagovailoa se hacía jugar a Zach Wilson o al propio Keeney West, pues obligaba a retocar todo el playbook, ¿no? Entonces quizás van por ahí los tiros, quizás están buscando ese perfil de dual threat quarterback, de un jugador que pueda extender jugadas con las piernas, que tenga un brazo potente, porque luego hablaremos un poquito de ese primer drive, las conclusiones o lo que se puede rascar ahí del esquema de Bobby Slovic. El 17 de agosto, un día después, llegó la noticia positiva de la pretemporada y es que los Miami Dolphins activaban desde Injury Reserve al receptor Chris Bell, un jugador elegido en tercera ronda de este draft, un jugador ilusionante. Ha entrenado con el jersey rojo de no contacto, no se le puede placar, pero se le ha visto haciendo releases en la línea de scrimmage, saliendo a recibir y la verdad que no parece que tenga ninguna limitación ahora mismo en la rodilla, aunque yo sería muy prudente, Santos, y no lo probaría en estos próximos partidos de pretemporada o no lo forzaría a jugar si no está claro que no hay riesgo de lesión o de recaída, ¿no? Supongo que el equipo médico tendrá los informes pertinentes y aunque bueno, que lo hayan activado significa que se incorpora a los entrenamientos, empieza a hacer ya ciertas jugadas con los jugadores, como dices tú, con el peto rojo para que no lo toquen, es muy arriesgado. Quizás en un partido pretemporada, aunque decimos que los partidos pretemporada que bueno, que son partidos flojos, que no sé qué, que juegan los suplentes, pero no, hemos visto jugadas fuertes ahora como los jugadores van a golpear y pueden hacerse daño. Dudaría que siquiera lo prueben en algún snap o alguna jugada así. No sé, me extrañaría verlo. Pero bueno, tenemos ganas de que se haya recuperado, la ilusión de verlo jugar, porque tiene un jugador muy prometedor de lo que hemos visto en college. Y bueno, la apuesta arriesgada que hablamos siempre después del draft de traer un jugador con este tipo de lesiones, pero parece que han respetado los plazos, han cumplido lo que tenían previsto y a priori, bueno,
yo prefiero esperar 2-3 semanas que se recupere bien y no, evidentemente no forzar a nada, no solo por posible golpe, sino por una recaída de la lesión que le pueda implicar perderse ya después 2-3 meses o incluso la temporada entera. ¿Tú lo ves igual, Javi? Porque aunque los Dolphins tengan necesidad en el cuerpo de receptores, que ahora mismo Douglas es el receptor 1, Malik Washington es el receptor de slot, pero el otro receptor abierto está un poco ahí en el aire, no sabemos quién va a dar ese pasito adelante. Tú eres de la misma opinión, ¿no? Prudencia, tranquilidad, es un rookie además, no podemos depender de él y evitar en todo caso una recaída que sería catastrófica, ¿no? Sí, claro, lo mejor es que se quede ahí, bueno, que siga los plazos, como bien dice, ahora mismo está en G6 rojo entrenando. Jaffe ya dijo el otro día que muy probablemente hasta por lo menos la semana 1 de la temporada regular no lo empieza a usar, así que tiene pinta que no lo vamos a ver en los 2 partidos que nos quedan y poquito a poco, y vamos a ver cuando llegue la semana 1, pues seguramente saldrá un par de snaps o 3 y así irá poco a poco progresando. Entonces, nada, no hay prisa, tenemos muchos receptores, como dices, bueno, no tenemos ninguno que sea como que el titular el número 1 ahora mismo, pero pues, tal vez eso también es una ventaja para el equipo. Uh-huh. Ese mismo día 17 de agosto, los Dolphins firmaban al línea defensivo Cam Rice. Parece que la posición de línea defensiva, sobre todo en el interior, después del último partido, en el que encajamos más de 170 yardas de carrera, aunque sea de pretemporada, pues es otra de las preocupaciones que John Eric Sullivan ha marcado en rojo en su libreta, porque, como digo, firmábamos a Cam Rice, otro jugador que no tiene experiencia en NFL, mucha juventud, y para hacerle hueco cortábamos al safety Tanner Wall. Y el 18 de agosto, los últimos movimientos, salvo que se haya producido ahora mientras grabamos este podcast, que ya nos lo dirá Javi, porque ya sabéis que está ahí con el radar y con los bots ahí alerta, pues hemos vuelto a firmar un nuevo reencuentro al edge rusher Seth Coleman-Lais y cortamos a otro edge rusher, Mason Rigger, que hizo un buen partido de pretemporada, pero que se ha lesionado y bueno, pues desgraciadamente ya no estará con los Dolphins. Y además también hemos cortado, Javi Martín, a Shane González, al kicker, que estaba lesionado. Riley Patterson es ya nuestro kicker 1 indiscutible. Y bueno, no sé cómo veis estos movimientos, los de la línea defensiva, y por lo que te corresponde, Javi, la batalla del kicker estaba definida ya, ¿no? Sí, que Shane González acabara en IR era toda una declaración de intenciones de cómo iba a acabar la cosa, que nos quedábamos con Patterson y que González pues nada, quedará como agente libre y a buscar equipo. Entonces, nada, por ese lado ya lo tenemos todo definido. Parece ser que los equipos especiales ya los tenemos bien definidos y bien, ahora ya a seguir. Y luego, como dices, la línea defensiva, pues los problemas que arrastra Sealer, que no se sabe cuándo volverá. Uh-huh. Sí, más, entonces, bueno, parece que íbamos a tener que ir buscando fondo de armario. Teníamos una buena línea defensiva titular, casi todo el equipo, tenemos unos buenos titulares, pero en cuanto empiezas a mirar por detrás, ves que aquello hay que darle una vueltecita. Sí, quizás la única unidad que tenga profundidad más o menos decente, no sé expresarlo de otra manera, será la de linebackers, porque tenemos a Jordan Brooks, a Tyrell Dodson, Willie Gay jugó un partido enorme, Jacob Rodríguez. Entonces, quizás un poco la que nos deja más tranquilos. De hecho, no hemos hablado en los 2 o 3 últimos programas de los linebackers. Y si hablamos es para bien de lo que los ilusiona, pues eso, Brooks, Jacob Rodríguez y demás. Estaremos atentos porque a día de hoy estos son los movimientos que han realizado los Dolphins en los últimos días, después del primer partido de pretemporada. Un encuentro que se disputó el viernes 14 de agosto, que vamos a analizar ahora, ese partido frente a los Washington Commanders. Chia, welcome to the most loyal fan base in the world. Starting out with the hometown, 305, around the world. From this time to that time, Fintown, show 'em how we get down.
Dog fan for life. I don't like no other team. Aqua orange wardrobe. That's my favorite color scheme. NFL legends. And we still hovering. They can take us out, but I'm out. You ain't covering. Say it loud. And best believe respect is due. Until they break the record, we keep repping 7-2. If you ain't learned the history, then I suggest you do. Primer partido de la era Hafley en Miami. Primer partido de pretemporada en el Northwest Stadium en Landover, Maryland. Frente a Washington. Primera derrota. 7-20. Como hemos dicho al inicio de este programa, un drive primoroso inicial que nos hizo ilusionarnos y luego el resto de la plantilla de los Dolphins pues básicamente se fue a dormir. Después de ese primer drive no conseguimos anotar. Se fueron limitando sus apariciones los jugadores titulares, tanto ofensivos como defensivos, y la defensa y el equipo de los Dolphins se vino abajo. Encajamos 17 puntos en el segundo cuarto y ya los últimos periodos pues no conseguimos elaborar ni con Ewers ni con Miller la ofensiva. La defensiva sí que contuvo un poquito más también a los rivales, que también empezó a jugar con suplentes y terceras unidades y demás para acabar pues eso, 7-20. Nos quedamos con que los titulares brillaron en un primer drive inicial de 93 yardas, un touchdown, pero eso, que es el equipo suplente, sobre todo a nivel ofensivo, pues colapsó, 3 intercepciones, 0 puntos en los últimos 3 cuartos. Como números generales, muy genéricos, yardas totales, los Dolphins 226, los Commanders 334. A destacar el número de yardas por intento terrestre de los Dolphins, 4.18, liderados, como no, por Devon Achane, como una cosa positiva. 3 pérdidas de balón, 3 interceptaciones y, sobre todo, en la parte negativa, aparte de los 20 puntos, 174 yardas terrestres encajadas. Como siempre, hay costumbres que no se pierden y es que hacemos a los running backs rivales al pro desde su primer partido en la NFL, como Keatron Allen. Y bueno, no sé qué conclusiones iniciales, con qué regusto en la garganta os fuisteis, Santos, después del primer partido de pretemporada de los Dolphins. Cuéntanos. Bueno, a ver, hay que cogerte esto con pinzas, ¿vale? Primer partido de pretemporada, muchos jugadores nuevos, mucho que ver. Están todos los equipos igual, ¿eh? Entonces tampoco hay que alarmarse ni por lo bueno que ocurra, que no va a ser tan bueno, o mejor con ese primer drive, porque también enfrente estaba prácticamente el equipo suplente de Washington, ni tampoco creo que sea tan catastrófico como lo que se vio después. Creo que hay que cogerlo un poquito con pinzas, pero bueno, vamos a destacar algo. Juego de carreras incidió sobre todo, prácticamente muy poco juego aéreo, solamente 8 pases por 28 carreras. O sea, estuvieron machacando continuamente por el juego terrestre. No sé si querían probar la línea ofensiva, el tipo de juego, por cómo se jugaron las carreras, que fueron más por el centro que por fuera. Los tight ends también, que prácticamente estuvieron bloqueando, los utilizaron muchísimo para hacer bloqueos. Y bastante bien la línea ofensiva. Yo creo que esa línea por ese lado derecho está funcionando bastante bien. Y se ha notado en el que Eichen pudiera correr más por el centro, que, como he dicho antes, que por fuera. Y bueno, Marco Wilson también lo destaco. Quizás al principio que hizo una intercepción, y también Chris Johnson, que evitó un pase en la endzone. Llegó a despejar el balón para que no hicieran touchdown, bastante atentos en las jugadas. Aunque sí, es verdad que luego en la segunda parte ya se le vio un poquito más perdidos con la segunda unidad, pero bueno, creo que destacaría sobre todo eso, ¿no? Lo que más chocó, que se incidió muchísimo el juego de carrera, más que pase, ¿vale? Apenas 8 pases en todo el partido. Bueno, claro, también es que después con las intercepciones y todo, que quizá no será que quisieron jugar más, ¿no? Pero van por ahí los tiros, en un juego muy físico. Es el estilo de juego que quiere instaurar Hafley en el equipo, y creo que se están viendo los primeros indicios de a lo que quiere jugar Miami, ¿no? Tú, Javi, ¿qué sensaciones tienes? Yo me quedo también, lo puse en mis redes sociales los días después, que con ese buen rendimiento de la línea ofensiva, Kaidin Proctor, sobre todo Sabayanea jugando en el lado derecho, el suyo natural, Brewer, y un jugador que me llamó poderosamente la atención para bien, porque es prácticamente un sexto línea ofensivo, o sea, es el Titan Will Kaczmarek, el rookie, que él solito
se cogía líneas defensivos de 300 libras y prácticamente con una mano los bloqueaba, y creo que va a ser un jugador tremendamente importante, de estos que no salen en la estadística, pero que yo quería remarcar aquí. Tú, Javi, ¿qué otras conclusiones o qué aspectos destacarías de este primer partido de pretemporada? Pues básicamente casi que lo que hemos hablado ya, el equipo titular cumplió, que sí, fue solo un drive, que encima eran parte de los suplentes de Washington, etcétera, pero se vieron cositas, o sea, no sé, fue Willis, me gustó, o sea, que sí, que lo he criticado y que solo fue un drive, que tampoco podemos ahora emocionarnos mucho y pensar aquí que tenemos el quarterback de franquicia que andamos buscando tanto años. Pero bueno, tuvo buenas decisiones. Luego, como bien habéis dicho, lo de las carreras, o sea, se ha notado un cambio enorme. Estábamos muy acostumbrados a esos fantásticos que nos encantaba esa jugada en la que el pase era de manera lateral, incluso un par de yardas o 3 hacia atrás y tenías que salir corriendo pues ahí pues cerquita a la banda, etcétera. Todo eso parece ser que ha desaparecido y que vamos a correr y por dentro. O sea, lo estaba justo mirando ahora porque no me acordaba exacto del número, era de 10 carreras, 9 fueron entre los tackles. O sea, solo una salió por fuera, que hay ahí un cambio enorme. Y luego vimos una mejor defensa contra la carrera que el año pasado, por lo menos eso me parecía a mí, a pesar de todo lo que estáis diciendo, que comimos muchas yardas. Washington machacó bastante ese tema y algo muy preocupante fue cómo los receptores de Washington se movían en secundaria como si nada. O sea, estaban allí en campo abierto casi solitos, tomándose un café, esperando a ver si les caía algún balón, porque no había nadie ni cerca. O sea, ya no es que no sé, o sea, ni defensa al hombre, ni zonal, ni nada. O sea, directamente es que no había defensa. Entonces, o sea, aparte sí me resultó más preocupante porque supuestamente Huffley es experto en defensa y deberíamos haber visto una defensa más agresiva. Uh-huh. Y poco más, bueno, luego de equipos especiales también me un poquito de miedo al principio porque no vi gran cosa. Sobre todo en los retornos no hemos sacado mucho. Y en los pants y tal tampoco vi que aquello pues funcionara. Bueno, dejémoslo en que primer partido de pretemporada y no nos empecemos a alarmar ni a sacar las cosas de contexto. Efectivamente. La parte positiva también es que no hubo lesionados, pero yo voy a recoger un poquito el guante que ha lanzado Javi, que ha dicho cositas o ha lanzado pinceladas muy interesantes, porque quería compartir con vosotros, Javi, Santos, y bueno, con todos vosotros los oyentes, porque encontré un artículo muy interesante de Warren Sharp, que es un analista de fútbol americano, uno de los más reconocidos de Estados Unidos, que ha analizado toda esta primera jornada de pretemporada. Y es verdad que es solo un drive, pero él ha hecho análisis estadísticos, ¿no?, de el cambio que se vio o que se vivió en ese primer drive de los Dolphins, que cantaba las jugadas Bobby Slovic, con las jugadas que cantaba supuestamente el año pasado con Mike McDaniel, ¿vale? Y con Tua Tagovailoa, porque él dice que los Dolphins son el tercer equipo cuya ofensiva más ha mejorado en este primer partido de pretemporada, sobre todo en ese primer drive con respecto, él toma como referencia el primer drive como el equipo titular, ¿vale? Y os voy a dar datos muy, muy curiosos. Las yardas por intento de ese primer drive de los Dolphins aumentaron desde 6.0 en 2025, que fuimos con Tua Tagovailoa y con la ofensiva de Mike McDaniel, el 25º equipo de la NFL en ese aspecto, 6,0 a 12,1, prácticamente el doble. Cada vez que Willis lanzaba bastante más profundo, que les coloca como los números unos en un drive de esta primera, o sea, el mayor número de yardas aéreas por intento de los 32 equipos. Malik Willis liberó 12.8 yardas por cada intento, o sea, cada pase viajaba más de 10 yardas de la línea de scrimmage. Y luego cosas muy interesantes es que
los Dolphins disminuyeron en ese primer drive el número de pases atrás de la línea de scrimmage, ¿vale? De un 33,5% en 2025, siendo el tercer equipo que más lo utilizábamos, a un 0,0% en ese primer drive del 2026, que nos coloca como los últimos. Fuimos el único equipo con el equipo titular que no lanzamos ninguna screen ni ningún pase por detrás de la línea scrimmage. Y otro dato muy interesante es que los Dolphins en su personal, el personal ya sabéis que es cómo se organiza la ofensiva y se clasifica según el número de running backs o de tight ends que tengas en el drive. Pues de un personal 12, que quiere decir jugar con un running back y 2 tight ends en ese primer drive, los Dolphins del pasado lo usaban en un 9,5% de las ocasiones, siendo el 30º equipo de la NFL, o sea, no usábamos 2 tight ends casi nunca, uno de los equipos que menos de la NFL, al 32% de los snaps de ese primer drive, lo que nos hubiera colocado en el número 11. O sea, que lo que comentaba de Will Kacmarek va a ser un continuo por lo que se ve cuando juegue la ofensiva titular. Santos, esto remarca un poquito el cambio de idea, el cambio de QB, el cambio de características que tiene ese QB, ¿no? Un poquito, ya como comentábamos también, las carreras interiores, porque hemos mejorado la línea ofensiva, se acabaron, parece, o van a ser muy puntuales las screen. ¿Podemos extrapolar un poquito esto para hacernos una idea de que lo que nos pueda esperar cuando juguemos un partido completo con el equipo titular o cuando juguemos el primer partido de la temporada, ¿no? Claro, bueno, la hemos comentado antes, ¿no? La utilización de los tight ends mucho para bloquear, la incisión en el juego terrestre, y lo de Willis ya lo comentamos cuando hablamos en el programa anterior de los entrenamientos, la potencia en el brazo y la precisión que tenía. Ya se le veía decir, y esa confianza, pues como has dicho tú, para tener esa estadística de llegar a lanzar casi el doble en yardas de pase o intento de pase en yardas que lo que hacía Tua. Es que los números de Tua el año pasado demostraron el bajón que pegó enorme, y luego, bueno, el estilo de juego que teníamos. Estábamos quejando continuamente de que todo era screen, y mucho abuso de ese tipo de jugadas con Agent sobre todo, y yo creo que el cambio y el estilo de juego es radical y ya se nota desde el primer momento, tanto en los entrenamientos como en el partido, en el primer partido que estamos diciendo. Javi, ¿te han sorprendido estos números de Warren Sharp? ¿Confirman tus impresiones por lo que veo sobre el terreno de juego? Sí, incluso, o sea, si lo pienso bien, bueno, fue el primer drive y tal, muy poquito que ver y que analizar, y de ahí, bueno, son unas impresiones que extrapolarlas pues es un poco todavía pronto, pero si te fijas en el resto del partido, o sea, vas viendo también lo que hizo Ewers y Miller y se corresponde, o sea, yo creo que ni ellos tampoco llegaron a lanzar ningún screen así hacia atrás, que era lo que veíamos el año pasado casi constantemente y lo que esperábamos. Y sí, veíamos bastantes jugadas donde había tight end bloqueando y abriendo camino, ya fuera para la carrera o simplemente bloqueando para dar tiempo al QB. Entonces, se correspondió bastante a lo que vimos en el primer drive con lo que hicieron los segundo y tercer equipo, pues llamémosle así. Aunque, bueno, la actuación de unos y de otros pues fue muy diferente al final. Pero sí que la idea del juego está ahí. Entonces, el gamebook lo puedes ver ahí en cómo lo estaban ellos, el playbook se puede ver ahí, o sea, de que era el mismo, tanto fuera un equipo u otro el que estuviera jugando, y que precisamente es lo que ha analizado Sharp, se corresponde con ello. Bueno, pues estas pinceladas os podemos dar. A nivel defensivo me gustaría, hemos destacado a Wilson, que logró la interceptación, pero os voy a dejar también unos nombres y jugadores que a mí me llamaron la atención. El líder de placajes de este primer partido de los Dolphins ha sido Jackson Goodard. Un jugador que destacó, que a mí me gustó mucho, es el defensive back Major Burns, también con 5 placajes totales. Demostró muy buenos instintos, un jugador que viene de la UFL. Fator Mamulba, el línea defensivo que también hemos fichado hace poco, también 5 placajes totales.
Willie Gay, que corrió por todo el campo. Hay una jugada en la que demuestra una velocidad, una lectura increíble y llega para hacer un placaje, creo que es a un corredor de los Commanders, ahora no recuerdo, pero creo que era una jugada de carrera que llega como una exhalación. Y luego en el aspecto de la línea defensiva o presiones al QB, pues Mason Rager, que lo hemos cortado porque está lesionado, Max Yewilin tuvo medio sack con David Oyabo y Cameron Wood también metió presión al QB local. Son jugadores que posiblemente estén afianzando, aunque solo sea el primer partido pretemporada, su puesto en el roster, porque dejaron buena impresión, una impresión de que por lo menos pueden ser hombres de rotación en estos Miami Dolphins. No sé si queréis comentar algo más, si creéis que da para más el análisis de este primer partido, de ese primer drive. ¿Algo que os hayáis dejado, Javi? Pues estoy intentando pensar, creo que más o menos hemos dado todo análisis, o sea, Eagles y Miller, que fue el que más me sorprendió lo de Miller, porque tan buenos comentarios que habíamos escuchado de él, era la primera vez que lo veíamos con los Dolphins y tampoco, o sea, la actuación de Miller fue muy parecida a la de Ewers. Ahí se dieron de la mano uno y otro. Y poquito más que destacar el cambio tan grande que hemos visto, a pesar de tener el mismo coordinador ofensivo del año pasado a este, ya lo hemos comentado, un cambio enorme. Y vamos a ver si nos divertimos este año. Ah, bueno, y eso sí, se nos ha escapado lo de Oli Gordon, o sea, cómo lo sacaron del partido, cómo hablaron con él, o sea, y le han dicho que no se le va a permitir, no se le va a perdonar este tipo de cosas. Así que eso ya también es otro cambio enorme con respecto al anterior régimen que teníamos en Miami. Me estaba acordando yo ahora, porque digo, se me olvida algo importante, algo que he puesto además en redes sociales, y es, Santos, qué gusto da tener un entrenador que entrena, ¿no? Por así decirlo, y que enseña y que lidera, porque como bien ha dicho Javi, Oli Gordon recibió una penalización por conducta antideportiva, por tirarle a un rival un balón. Los Dolphins sufrieron 15 yardas de penalización y Jeff Hafley, que es lo que tiene que hacer un entrenador, pues disciplinó al jugador y lo sentó y no lo volvió a sacar o a utilizar hasta el último cuarto, como haciéndole decir a él y a todo el equipo que esas penalizaciones tontas que perjudicaban a todo el equipo no iban a ser tolerables y que si hacía o tenía esos comportamientos, pues debería salir del terreno de juego. Una cosa normal, pero que hace mucho que quizás no se veía en una situación de partido con los Dolphins, donde hemos visto que jugadores se iban del último cuarto y luego no pasaba nada, que aquí había penalizaciones tontas y nadie decía nada, que incluso no llegaban o no se presentaban en las sesiones de análisis de cinta y tampoco pasaba nada, que las multas no surgían efecto, ¿no? Santos, qué gusto da, pues parece que un entrenador que sabe que maneja una plantilla joven, pero que el que da las órdenes es él. Pero lo que pedíamos, llevamos 2 años o 2 temporadas comentando siempre los rumores que se oían de lo que has dicho tú, joder, que no se presentaban a los vídeos, otros que llegaban tarde. Bueno, al final intentaron poner alguna multa que otra, intentaron reconducir eso un poco, pero ya el vestuario estaba perdido y creo que desde un primer momento Havli le ha dicho al jugador lo que quiere y creo que la palabra disciplina, bueno, no sé si estáis viendo la serie de Ted Lasso, que es muy famosa porque tiene en el vestuario la palabra belief. Yo creo que ya Havli lo mismo, pero le ha puesto la palabra disciplina allí en el vestuario y no va a permitir ningún tipo de salida de tono y jugadores que no se comprometan ya saben que va a venir al banquillo. Fue un pequeño castigo, luego lo volvió a sacar otra vez, tampoco lo quiso apartar totalmente el partido, pero lo dejó varios drives fuera, luego le permitió otra vez entrar, pero creo que le dejó la idea clara de que aquí no se van a permitir esas indisciplinas y esas tonterías porque en un partido de verdad te puede costar, es decir, una penalización de 15 yardas puedes hacer que el equipo rival, quedando pocos segundos, se planten para hacer un field goal y te ganen el partido. Ya hemos visto cómo ha pasado eso. Ha pasado muchos jugadores de NFL que tienen esas indisciplinas tontas de falta de eso, de carácter y de saber estar en el partido, y creo que eso Javi lo quiere controlar desde el primer momento. Sin ninguna duda. Bueno, pues sin mucho más que añadir, yo creo que hemos hecho un análisis crítico sin
sin aspavientos y sin emociones desmedidas, sin sobrereacciones tan típicas de la primera jornada o el primer partido de pretemporada. Y de la misma manera vamos a intentar enfocar el estreno de los Dolphins en casa, que va a ser ese segundo partido de pretemporada frente a los New York Giants. Encuentro que va a disputarse el próximo sábado 22 de agosto, 4 de la tarde hora estadounidense, 10 de la noche hora española. Un encuentro que no deja de ser un partido de pretemporada que tiene el aliciente de ver si Jeff Hafley consigue la primera victoria al frente de los Miami Dolphins, la primera victoria en el Hard Rock Stadium. El rival son los New York Giants. Tenemos un récord impoluto frente a los Giants en partidos de pretemporada. Tenemos un 7-0. Si ganamos, será la octava victoria frente al conjunto neoyorquino en estos encuentros veraniegos. La cuarta victoria consecutiva en el Hard Rock Stadium en los partidos de pretemporada. Y una victoria supondría también que nuestro récord global de partidos de pretemporada se quedaría en 143 victorias por 114 derrotas y 5 empates. A nivel deportivo, pues tenemos sobre todo que dilucidar una serie de cuestiones, ¿no? Ver un poquito el puesto de QB2, además que Ewers no va a estar, ver si Cam Miller, que en los últimos días ha realizado los mejores entrenamientos de todo el training camp, nos lo han dicho los reporteros que están allí a pie de pista, ver si da ese pasito adelante, si lo del otro día fue un error, si jugando con un mejor entorno, por así decirlo, puede rendir mejor. Estaremos muy atentos a la progresión de nuestros receptores rookies, porque no lo hemos dicho, pero Caleb Douglas nos ha dejado seguramente la recepción del año en el primer partido de pretemporada y ahora mismo es el jugador que más química tiene con Malik Willis, es nuestro wide receiver 1, un playmaker. Yo quiero también seguir comprobando ese tono de la línea ofensiva y ver esas formaciones con personal 12, con 2 tight ends, si siguen brillando, si conseguimos otra vez establecer un juego de carrera consistente. Ver a Jeff Hafley, pues lo mismo, mandar, liderar desde la banda, y a nivel defensivo, a ver esa línea defensiva que, como digo, está sin Zach Sieler, a ver si con los jugadores de segundo año podemos parar un poquito la carrera de los rivales, a ver la secundaria como están Chris Johnson, Juju Brents está lesionado también, Jason Marshall, el puesto de los safeties, y ver qué jugadores sobresalen de estas nuevas incorporaciones, como hemos hablado en este programa, o Mulva, o el resto de jugadores que hemos fichado, David Oyabo, a ver si sigue su progresión más Jewelin. No sé vosotros qué es lo que os apetece ver de este estreno en casa de los Dolphins, Javi. Yo, bueno, que ver un poquito, bueno, no vamos a ver más a los titulares seguramente, porque claro, quedan 2 partidos y tienen que seguir probando con los suplentes y a ver con quién se quedan, porque luego viene el corte del roster de 90 a 53, pero al menos una mejora en lo que son los equipos suplentes, o sea, a ver quién esté. Miller seguro va a estar, Gronowski también tiene pinta que va a ser que Ewers no vamos a ver, pero ver una mejora en ese sentido, no ver más conductas antideportivas de ningún jugador. O sea, espero que hayan aprendido de lo que pasó el otro día entre Gordon y Hafley,
y a ver si vemos, pues eso, como hemos dicho, algunas pinceladas más de lo que va a ser la ofensiva, que es lo que seguiremos viendo por dónde van los tiros para irnos preparando para la temporada regular. Entonces, esa parte también. Y a ver si vemos algo de mejora en los equipos especiales, porque como no sea así, porque los equipos especiales sí van a jugar los titulares, supongo yo. Entonces, como no sea así, este año se nos va a hacer muy largo para colocar el balón en posiciones de juego que favorezcan a Miami. Ujú. Sí, es verdad que eso, que tuvieron una actuación muy irregular, por decirlo finamente, y necesitamos retornadores, o ahora mismo está todo muy abierto en esos equipos especiales. Santos, ¿qué planes tienes para el sábado, para el partido? ¿Qué te ilusiona? ¿Vas a pasar Bueno, de los Dolphins? No sé. no, bueno, ahora, bueno, sé que haya planes por ahí nocturnos del sábado noche, en principio es un horario bastante bueno de fin de semana, un sábado para ver un partido de la noche está muy bien. Ver el equipo suplente, interesa ver, más que nada para ver jugadores que todavía se espera que aparezcan un poquito más, ¿no? Ya hemos dicho antes, el equipo titular está claro, de los que salieron el otro día en ese primer drive han demostrado que son los titulares, esos son fijos, pero a partir de aquí hay muchos jugadores que van a tener que luchar para quedarse en ese roster final y eso es lo que hay que ver en estos partidos, ¿no? Sobre todo, mira, receptores, no sé si aparecerá Tolbert, Atwell. Coleman el otro día en el entrenamiento tuvo muy buenas sensaciones en las recepciones con Willis, pero claro, me falta ver un poquito más de los receptores y en la parte defensiva que comentó antes Javi, y en la segunda parte del partido contra Washington se vieron unas lagunas ahí en la parte media hacia atrás de la defensa, hay que ver esa secundaria. Eh, no sé, de Max Lewelling quizás esperaba un poquito más en este partido, y un jugador del que no se ha visto mucho ni siquiera en el training camp ni ahora en el partido que vimos el otro día. Y bueno, a ver resto de jugadores, Moore y esto toda, sobre todo la secundaria que también preocupa. Es ver esa unidad B o incluso la C, que también saldrá la C, por llamarla así de alguna manera. Y interesa ver todo este tipo de jugadores que son los que tienen que estar preparados para en caso de una lesión, pues estar ahí, ¿no? Aunque el otro día vimos, por ejemplo, a Zach Siller, Vigues lo hizo muy bien también. Ujú. Sí, sí. O sea que, Yo bueno, tengo también echado el ojo a la línea ofensiva, porque es una unidad que nos preocupa, pero hay dos jugadores que me dejaron bastante tranquilo el otro día dentro de esta unidad B y que tampoco lo hemos hablado aquí. Uno es Meyer, el center suplente, que lo hizo realmente bien, y Kaedan Wallace debutó con los Dolphins y lo hizo muy bien. Creo que ahí hemos quizás encontrado un línea versátil de tackle, quizás puede ir al interior. También quiero ver al suplente de Patrick Paul, que ahora también es un puesto que está abierto, Godley Ayezbe. No sé, creo que van a tener muchos minutos en este partido y esos tres jugadores creo que pueden ser muy importantes a lo largo de la temporada para los Dolphins, porque pues Austin Jackson ya sabemos la fragilidad que tiene. Aaron Brewer no, pero creo que ahí de golpe entre Aaron Brewer y Meyer hemos encontrado dos jugadores bastante solventes y creo que Meyer tiene el nivel para luchar por la titularidad quizás en otro equipo. O sea, yo siempre que lo he visto es un jugador que me ha gustado y bueno, lo que pasa es que tiene delante a un All Pro, no nos vamos a engañar. Y poco más, nada. Como dice Santos, buena hora para verlo. Esperemos que no haga tanto calor ya en España, para verlo con una cervecita, una pizza o con lo que cada uno acostumbre, con unas alitas de pollo, si sois más americanos, una hamburguesa o lo que queráis. No sé si merece la pena comentar algo más. Del rival no lo vamos a analizar porque están en pretemporada. Yo creo que ahora en estos partidos hay que enfocarse meramente en los Dolphins. Y Santos, Javi, ¿algo que añadir? ¿Quién quiere decir algo, Javi? Yo, si quieres, te digo en directo, o sea, el guard James Esther se ha marchado del entrenamiento, lo han tenido que sacar. Han ido los entrenadores, estaba allí en el suelo y lo han sacado, no se sabe nada más. Pero ya empezamos a tener problemas en la línea ofensiva que, bueno,
Pero a ver, eso por un lado, y nada, Austin Jackson, que por lo visto empezó una pelea y rápidamente Hafley ha ido y le ha dicho que tranquilito, que son los entrenamientos que no. Así que eso es lo que os puedo dar ahora mismo del entrenamiento en directo. Bueno, pues como siempre, Javi con sus noticias de última hora. Santos, ¿algo más que quieras añadir? ¿No? Ya deseando ver este segundo partido, sobre todo, como he dicho, para ver un poquito más a esa línea B, ese equipo B, ¿no? A ver cómo responde y bueno, avanzando en la pretemporada, importante, sin lesiones siempre y intentando sacar las mejores conclusiones posibles de este nuevo estilo, de esta nueva era de los Miami Dolphins. Pues claro que sí. Estaremos aquí para contaros esas conclusiones que nos deje ese segundo partido. Espero que estéis vosotros también al otro lado de los micrófonos, al otro lado de los auriculares. Desde aquí daros las gracias por vuestro apoyo, por las palabras que recibimos. Si os gusta este proyecto, ya sabéis, darle un like o suscribiros en las plataformas de podcasting de este podcast de Nuestro Mundo Dolphin, recomendarlo a la gente que se acerque a la NFL o que tenga curiosidad por los Dolphins o por la FC de recomendarlo a nuestros rivales para que nos conozcan un poquito. Y como siempre, deciros que esto es más que un podcast, que es un proyecto transversal. Además, tenemos novedades muy chulas en la web www.mundodolphins.es. Lo hemos ya publicado en nuestras redes sociales, que se actualizaba la sección de historia. Hay una serie de retoques y de mejoras. Vamos a tener una nueva sección rivales para tener controlados a Patriots, a Bills, a Jets fundamentalmente, que son nuestros más encarnizados rivales, los compañeros de la AFC vamos a decir compañeros, que estamos en horario infantil. Y poco más, que tenéis también el canal de Telegram de noticias para enteraros al segundo de todas las novedades como esta que nos ha dicho Javi Martín, de las lesiones, fichajes y todo lo que ocurre alrededor de la franquicia del sur de Florida, pero que si os da pereza o no queréis tener el canal de Telegram, pues os esperamos aquí la próxima semana en un nuevo capítulo de Mundo Dolphins. Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast especial. Hugo Santos y Javi al frente.